Gracias. Dios nos ama. Mientras escuchaba esta melodía, este canto, en el Espíritu entendí que el amor de Dios hacia nosotros no está en tela de juicio, pero el amor de nosotros hacia Él es el que está en tela de juicio. Así que nosotros sabemos que Él nos ama. Ahora hagámonos la pregunta a nosotros: ¿qué tanto te amamos nosotros a ti? Porque su amor para nosotros es incondicional. Pero nuestro amor para Él, ¿cómo es? ¿Qué tanto lo amamos? Y esa es una pregunta que nos debiéramos de hacer. Porque Él nos ama siendo débiles, siendo fuertes, estando de pie, estando caídos. Él nos ama. Y su amor dice que es ¿qué? Incondicional. ¿Le puede dar gracias a Dios por ello? Dele un aplauso con todo su corazón. Gloria a Dios. Salude nuevamente a su hermano que está enseguida de usted. Dele un abrazo si puede. Si puede darle un beso, dele un beso. Gracias. Gracias. Amén. Sonríale. Sonríale al hermano. Dígale qué bueno que te veo esta mañana. Qué bueno que como familia hoy podemos convivir. Y dele una sonrisa. Enséñele su mazorca. Aunque le falte un diente, enséñele su mazorca. Muy bien, tome su lugar, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar. Le voy a pedir que esté tranquilito, por favor. Recuerde que sus teléfonos tienen que darles cuello esta mañana a su teléfono. ¿Ok? Y a los niños, por favor, una vez más les recordamos que tienen que estar en su lugar, ya sea en cuneros, en escuela dominical o en guardería, para que así ustedes no puedan tener distracción esta mañana. Ok. O lo pone en modo, ¿cómo se llama? Vibrador. O lo pone en modo silencio. Hay unos que lo pueden poner en modo silencio. O lo puede apagar, ¿verdad? Si usted, o sea, si no está trabajando o si usted no está esperando ningún mensaje de nadie, pues apáguelo, ¿verdad? Sí, porque el mensaje más importante que usted va a recibir esta mañana es el mensaje que Dios tiene para usted. Amén. Pues ese tenemos que estar expectantes y en una actitud de saber que Dios tiene algo grande para nosotros. Amén. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Estas últimas semanas hemos estado hablando con relación a la liberación. Dios nos ha procesado en la liberación en nuestra mente, nos ha procesado en nuestras emociones y la semana pasada trató con nuestra voluntad. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces hoy vamos a concluir y vamos a sellar esta serie de enseñanzas con cómo es que usted y yo podemos mantener esa liberación. ¿Hay alguien aquí esta mañana que Dios le haya librado de algo estas semanas pasadas? Uy, esos amén están más aguados que... Otra vez lo voy a preguntar como si no lo hubiera dicho. Haga de cuenta que no lo dije. Voy a volver a preguntar a alguien en esta mañana. ¿Está aquí que Dios le haya liberado de algo? ¿No? Entonces hoy vamos a saber, vamos a aprender cómo es que usted y yo podemos mantener esa liberación. A través de la Escritura y a través de la experiencia de los años, ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado? Quiero que vayamos por lo pronto a un pasaje que está en Efesios capítulo 6. Sé que este es un tema muy controversial, yo lo sé, y muy pocas veces se habla en la iglesia.
Inclusive hay gente que esté reacia a eso, que rechaza eso, ¿verdad? O sea, yo tengo que respetar su forma de pensar, mas sin embargo, cada una de estas semanas hemos visto una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, trayéndonos una libertad. Amén. Si esto fuera una mentira, si esto no fuera real en las Escrituras, entonces el Espíritu Santo no estuviera apoyando o estuviera poniendo el sello de su aprobación en lo que nosotros estamos viendo estas semanas. Amén. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. ¿Ok? Dice, por lo demás, hermanos míos, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ok? Entonces, acuérdese, el apóstol Pablo nos dice, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos dice, vestíos de toda la armadura ¿de qué? De Dios. Fíjese bien, dice la armadura de Dios. No dice mi armadura. Porque hay un canto por aquí, ahí que dice, me puse mi armadura. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo dice ese canto? Ya se me fue ahorita. ¿Se acuerdan de ese canto o no? ¿No se acuerdan? Ni yo me acuerdo tampoco ahorita. Pero el detalle es que dice mi armadura, mi armadura he gastado, ¿mi qué? Mi sin fuerzas he quedado. Claro, porque dice mi armadura. Si usted se pone su armadura, eso le va a pasar. Pero cuando usted se pone la armadura de Dios, esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Amén. Entonces, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para. Cuando dice para, significa que hay un propósito por el que usted tiene que hacer eso. O sea, usted fortalézcase en el poder del Señor, de su fuerza, vístanse de la armadura de Dios para que ustedes puedan estar ¿cómo? ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa es una necesidad de cada uno de nosotros. Estar fortalecidos en nuestro Dios, en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Dice, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque no tenemos lucha. O sea, nuestro pleito, nuestra guerra, nuestro antagonismo, todo lo como le quiera usted llamar, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? ¿Algunos de nosotros tenemos sangre aquí? ¿Tenemos carne? Ok. Entonces significa que el apóstol Pablo nos está diciendo, nuestra lucha no es contra gente igual que usted y yo, que está constituido de lo mismo, sino más bien dice, sino contra, fíjese bien, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son jerarquías de espíritus demoníacos que hay en el ámbito espiritual. Entonces nuestra lucha no es contra su marido, su lucha no es contra su mujer, ni contra su jefe, su lucha no es contra su amigo, ni contra su vecino, ni con aquel que no, su lucha no es contra él. ¿Contra quién es? Contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en las regiones espirituales. Por eso hemos estado hablando que hay en nosotros, puede haber espíritus que nos hagan, o que estemos demonizados, que nos hagan actuar como no queremos. Porque ese espíritu está gobernando nuestra vida. Está gobernando una área. Acuérdense, o nuestra mente, o nuestras emociones, o nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, aquí estamos estableciendo, primero, nuestra lucha no es contra seres igual que nosotros, sino contra potestades. Cada una de esas son unas jerarquías de espíritus inmundos. Dice, por tanto, o sea, por esto que les estoy diciendo, tomen toda la armadura de Dios. Fíjense bien lo que dice, tomen ustedes. No dice Dios les va a poner la armadura, dice tomen ustedes y pónganse la armadura de Dios. ¿Para qué? Otra vez, ¿con qué propósito?
para que ustedes puedan resistir, ¿cuándo? El día malo. ¿Usted cree que estamos en el día malo hoy? Sí, estamos en el día malo. Y cada vez se va a poner peor. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el apóstol Pablo nos esté diciendo eso? Nos está previniendo y nos está diciendo que hagamos para que nosotros podamos estar firmes y luego para que también nosotros podamos resistir el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, ¿qué? Mantenerse firmes en el camino. Amén. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que el grande problema que nosotros tenemos en el pueblo no es liberarlos. Porque si nosotros vimos semana tras semana, en un momento Dios lo hizo, ¿verdad? Inmediatamente. El problema que tenemos es que no se mantienen liberados, no se mantienen libres. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. Entonces, una de las cosas que usted tiene que aprender y entender en su vida, que cuando usted es liberado de algo, usted nunca más viene a tener un deseo de volver a hacer aquello de lo que usted fue liberado. ¿Me expliqué? Dios lo libera de algo, de la depresión, Dios lo libera de sus deseos pecaminosos, y usted nunca más, si usted fue liberado, volverá a tener un deseo por aquello de lo que fue liberado. ¿Amén? O sea, ¿cómo sabe usted que fue liberado? ¿Cómo le dije que qué? Porque ya no tiene deseos de aquello de lo que fue liberado. ¿Amén? Si fue el alcohol, si fue las drogas, si fue la depresión, si fue la falta de perdón, lo que sea, usted ya no vuelve a tener deseos de eso y entonces significa que genuinamente usted fue liberado. Amén. Entonces, una vez que usted fue liberado, usted está obteniendo una victoria de parte de Dios y entonces usted necesita saber cómo retenerla, cómo mantenerla para que usted ya no pierda todo aquello que ya ganó. Amén. ¿Sí? Entonces, como hemos visto y como el pasaje que leímos nos damos cuenta que la guerra espiritual es una lucha. Oye, si sí me bañé. Es una lucha. Amén. Entonces tenemos que mantener la liberación. Dios nos libera, venimos delante de Él, pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿verdad? Dios viene y nos libera, pero nosotros tenemos que tener, como dice aquí, más bien es una lucha constante, no es de vez en cuando, ni cuando viene a la iglesia, es todos los días. Amén. Hay una lucha constante que usted tiene que luchar o pelear. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que dice, fortalezcanse, ¿qué más? Pónganse su armadura, etcétera, etcétera, para que esos momentos usted tenga la capacidad de poder hacerlo. Ahora, todas las cosas que Dios nos da, mis amados, son condicionales. O sea, Dios siempre nos pone condición de algo. Si usted recuerda cuando creó a Adán, lo puso en el huerto y le dijo, de todo aquí que está aquí, tú lo vas a poder comer, no hay ningún problema, pero hay un arbolito aquí, de ese no me lo vas a tocar, no me lo vas a probar. Amén. Entonces estamos viendo que Dios nos pone condiciones a través de eso, todo es condicional. Entonces, de la misma manera es nuestra liberación, de la misma manera es nuestra salvación, de la misma manera cada área de nuestra vida, Dios es condicional con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque hemos visto en el correr del tiempo, en la experiencia que tenemos, que a mucha gente vemos que Dios las libera extraordinariamente. De un momento a otro esa persona viene a ser liberada de algo. ¿Y qué sucede? Con el tiempo, a los meses, esta persona vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no peleó, porque no luchó, porque no se paró firme, porque no se llenó de la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces esta persona vuelve a caer. Amén. ¿Qué pasó si esa persona había sido liberado? Lo que pasa es que esa persona no tuvo la revelación realmente de lo que Dios hizo con ella. Cuando Dios viene y nos libera de algo, significa, escúcheme bien, que el reino de Dios vino a nuestra vida. Eso es lo que significa. Fíjese lo que dice Mateo 12:28. Mateo 12:28. Entonces estamos estableciendo que hay una lucha, hay una guerra, hay un antagonismo que no es entre gente igual que nosotros, sino contra gente que es espiritual, los seres espirituales de maldad. Amén. Dice, el Señor Jesús dice, pero si yo,
por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, fíjese lo que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, no es nada más echar fuera un demonio, sino que el reino de Dios ahora viene a su vida. ¿Por qué? Porque antes el reino de las tinieblas gobernaba nuestra vida, pero ahora el reino de Dios vino, lo echó fuera y ahora el que viene a nuestra vida es el reino de Dios. Ese amén estuvo. Usted ni siquiera sabe lo que es el reino de Dios. Si supiera lo que es el reino de Dios, dijera, amén, gloria a Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahí viene. Porque en un territorio no pueden gobernar dos reyes, hijos de mi corazón. Amén. ¿Qué es lo que sucede aquí? O sea, viene el reino de Dios y echa fuera el reino de las tinieblas para que Él pueda gobernar nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que dijo Jesús. Si yo por el Espíritu Santo echo fuera un espíritu inmundo, significa que ahora el reino de Dios ha venido a esa persona. Amén. Entonces, estas mismas palabras son vigentes para nuestro día. La autoridad que Jesús nos la dio, nos la delegó, está todavía, por eso hemos visto lo que hemos visto estas semanas en este lugar. Amén. Hemos sido testigos del conflicto que hay entre esos dos reinos, porque hay una lucha permanente por su alma. El enemigo lo quiere destruir, el enemigo no quiere que usted conozca a Jesús, el enemigo quiere que usted tenga una vida deplorable, una vida sin significado, una vida arruinada, así lo quiere. Pero Dios desea todo lo contrario, que prospere, que tenga identidad, que sea un hijo de Dios, que vaya más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere Dios. Entonces siempre hay ese antagonismo. Amén. Así que por eso usted necesita entender que lo que Dios hizo con usted es significativo, porque ahora el reino de las tinieblas fue echado de su alma y el reino de Dios vino a sentarse en su corazón ahora. Eso es importante. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiero que usted entienda, no tenemos lucha contra gente igual que nosotros, hay lucha espiritual en nuestra vida. Y ahora entendemos que cuando esa lucha espiritual viene y somos liberados, lo que sucede es que el reino de los cielos o el reino de Dios vino a ocupar el lugar de un intruso que estaba ahí ilegalmente en nuestra vida. Pero él legalmente, porque usted le dijo, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, te la entrego. Entonces legalmente Dios viene y viene a su vida. Porque el otro a usted no le pidió permiso. Pero Dios, para que pueda venir, requiere de su permiso, para que entre de manera legal. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos dice con relación a la liberación en Mateo 12, versículos 43 al 45. Quiero que vaya conmigo, vamos a verlo. Amén. ¿Me tiene paciencia esta mañana? ¿Sí? Ok. Fíjese bien lo que dice, Mateo 12, 43 al 45. Fíjese lo que dice. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué hace? Sale del hombre. Cuando nosotros hablamos de un espíritu inmundo, estamos hablando de un demonio o estamos hablando de un espíritu malo. Amén. Los demonios significan dioses pequeños. Dioses pequeños es lo que significa un demonio, pero dioses con D chiquita. Amén. ¿Sí? Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Amén. Entonces, cuando ese demonio sale de una persona, ya sea un demonio de ira, de depresión, un demonio de falta de perdón, de temor, un demonio de esquizofrenia, un demonio de amargura, un demonio de inmoralidad sexual, cualquier demonio que sale del hombre y empieza a buscar en los lugares, dice, secos, pero no encuentra reposo, no lo halla. Amén. Pero por el contrario, una persona que está demonizada, esa es una persona que usted nunca verá que está en paz, que nunca tiene sosiego, que nunca puede tener descanso porque su alma está demonizada. Amén. Entonces, fíjese lo que dice, póngame atención bien. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla,
Y luego mire lo que dice, entonces dice, o sea, él se dice a sí mismo, ¿volveré a dónde? Volveré a mi casa de donde salí. Entonces significa que ellos piensan que de donde salió es su casa, es de su propiedad, que son dueños de esa casa. Por eso muchas veces cuando nos estamos en la liberación de alguna persona, lo que hace el demonio dice, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque él piensa que es de su propiedad, porque esa persona le dio un derecho legal para estar en ella. Entonces usted lo reprende y le dice, esta es mía, esta me dio lugar y yo puedo habitar en ella porque ella me dio un derecho legal. Y entonces no se quiere salir y no se quiere salir y dice, no, esta es mía, este es mío, así te dicen. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa es su casa y no se quieren salir. Amén. Así que entonces dice que ellos dicen, volveré a mi casa de donde salí, porque ellos piensan que son dueños de esa casa. O sea, el reclamo es que ellos no quieren ocupar la casa de una manera como visita, que vienen y que se van. No, para ellos lo que quieren hacer es ocuparla, volver a su casa, o sea, estar en ella de manera permanente. Eso es lo que quieren. Por eso él anda buscando, no encuentra y dice, pues voy a regresar a mi casa de donde salí. Pues esa es mi casa, tengo que regresar. Ahora póngame atención en esto. La palabra casa tiene 3 significados. Póngame atención. Una significa, escúcheme, una significa familia, otra significa generación y otra significa lugar. Por eso usted ve expresiones en la escritura que dice la casa de Israel. Amén. La casa de Jacob. La casa de Esaú. La casa de David. ¿Por qué? Porque casa significa familia. Casa significa generación. Y casa significa también un lugar. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que cuando Dios nos libera de algo, usted, si vuelve a seguir jugando con lo mismo, usted tiene que tener cuidado porque no solamente lo va a tomar a usted, sino lo va a tomar a toda su familia y a todas sus generaciones. ¿Aló? ¿Está escuchando, iglesia? Así que no juegue con lo que Dios le ha dado. No juegue con eso. No ande probando a ver qué pasa ahora que ya soy libre. No ande probando ahí. Usted tiene que abstenerse ya de andar donde no debe de usted andar. Entonces, son sus hijos, son sus generaciones. ¿Por qué? Por eso muchas veces vemos que hay espíritus familiares. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que la abuela padeció de esto, el papá padeció de eso, yo estoy padeciendo de esto y luego los hijos vemos que también padecen de eso mismo. ¿Por qué? Porque esos espíritus gobiernan a través de generaciones. ¿Aló? Entonces, ¿se da cuenta? Cuando usted es libre, usted puede cortar en su generación todo eso. O sea, nosotros un día en nuestra casa como familia nos dimos cuenta que había un poder en nuestra vida que era un espíritu de celos. Un terrible espíritu de celos. ¿Sí? Les decía a los jóvenes la vez pasada que alguien que la sufrió no lo podía ver, que saludaba a un hombre, porque ya me ponía yo que... Y luego le dije y empezaba con mi mente. Y ese espíritu de deseo me llevaba a pensar cosas que ni siquiera habían sucedido, pero para mí ya eran reales. Hasta que un día Dios nos dio la capacidad de decir, esto te está gobernando hoy. Entonces venimos a sus pies, reconocimos ese espíritu, le pedimos perdón, echamos fuera de nuestra vida y desde entonces vivo con una tranquilidad. Por eso ahora le ven esa sonrisa. Antes la veía usted. Pues sí. Y le decía, no sé. ¿Qué te decía, vieja? No le digas, olvídate.
Entonces él dice, volveré a mi casa de donde salí, volveré a mi casa, volveré a mi familia, volveré a mi generación. ¿Por qué? Porque no solamente te costará tu libertad o que esté contigo más bien, sino que también te costará esa familia o tus generaciones. Así que por eso te digo, tú tienes que cuidar la bendición que tienes de haber sido liberado. Tú tienes que cuidar tu salvación, tú tienes que cuidar tu liberación, porque en cualquier área que tú no le hayas entregado a tus hijos, al Señor, pueden ser que tus hijos también puedan tener estos problemas. Amén. Entonces, mire lo que dice. Volveré a mi casa de donde salí, y luego dice, y cuando llega, o sea, cuando llega otra vez a la casa de donde salió, fíjese, la halla desocupada, la haya barrida y la haya adornada. Yo le pregunto esta mañana, ¿hay algún problema que este espíritu haya encontrado la casa barrida? Mi mujer, después de que barre y trapea y luego se pone así, dice, wow, qué padre me quedó el piso. ¿Verdad, mi corazón? Ella puede agarrar cualquier cosa y aventarlo así y se va a wow, qué padre está el piso. ¿Por qué? Porque está barrido. ¿Hay algo malo de que esté barrido? ¿Hay algo malo de que algo esté adornado? No, no hay ninguna cosa, o sea, no hay nada malo en eso. Entonces, vemos que es al contrario, es algo bueno. Pero dice que tiene tres cosas. Barrida, ¿qué más? Adornada y desocupada o vacía. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Cuál de estos tres? Que está vacía, que está desocupada. Amén. Entonces, para que usted tenga su liberación usted tiene que entender que usted tiene que pelear y tiene que luchar por ella. Usted ya no se puede quedar, ay, es que Dios al rato viene y me libera otra vez. No, hijo de mi corazón. Digo, lo puede hacer, ¿verdad? Pero usted tiene que pelear y usted tiene que luchar por mantenerse en esa liberación. Además, usted vendrá y no crea que va a encontrar aquí a muchos que lo puedan hacer. Ni tampoco yo tendría todo el tiempo de estarlos liberando. Pues usted tiene que ponerse firmes, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Fortaleciendo ¿con quién? En el Señor, en el poder de su fuerza, poniéndonos nuestra armadura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando vengan los días malos nosotros nos mantengamos firmes. Esa es la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que pelear, tiene que luchar. Esto no es de tirarnos en la hamaca y decir, no, que al cabo que Dios ya me liberó y ya no pasa nada. No es así, porque usted tiene una lucha constante todos los días. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros cuando venimos al reino necesitamos tener un proceso en nuestra vida. Y uno de los procesos es que nuestra alma esté sana, pero también que sea libre. Amén. Entonces dice, la haya desocupada, barrida y arrugada. Entonces nos damos cuenta que no hay ningún problema con que esté barrida, con que esté adornada. Más bien el problema es que está desocupada. Entonces, ¿por qué este demonio está ocupando un lugar? Porque ellos mismos, escúcheme bien, tienen un deseo pervertido por vivir en un cuerpo y manifestarse en ellos. Los espíritus son seres incorpóreos, o sea que no tienen cuerpo, son espíritus, pero necesitan un cuerpo para manifestarse y para expresar su naturaleza. Eso es lo que quieren. Ellos entran como sea, ellos no le piden permiso. Por eso nosotros vemos, cuando leemos el pasaje de aquel, ¿se acuerdan de aquel, válgame, se me fue, el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió con él? Los demonios dijeron a Jesús, no, yo sé que nos vas a echar, pero no nos eches de aquí, por favor. Mira, ahí están unos cerdos, échanos ahí. Danos permisos de ir ahí. ¿No le dijeron eso? ¿Y qué hizo Jesús? Como España, vale, échate para allá. ¿Y qué sucedió? Se fueron a los demonios, que eran, dice que 2,000. Imagínense la condición de ese hombre. Yo le digo, por lo menos eran 2,000, porque pueden haber sido más. Amén. 2,000 cerdos, esos espíritus entraron en ellos. Por eso usted lee que ese hombre tenía unas fuerzas sobrenaturales, o sea, no podían pasar por ahí porque era un demonio andando ese hombre. Entonces, ¿qué vemos aquí?
que se fueron ahora a ocupar un lugar en unos cerdos. Porque siempre están anhelando, si no ocupan un lugar en una persona, ocupan lugares en los animales. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con los animales, hijos de mi corazón, aquellos que les gustan mucho, no les haga mucha confianza, porque no sabe lo que puedan tener entre esos animales. Cuidado, cuidado. Ahora, ¿cuántos cerdos eran? 2,000. ¿Usted se imagina la millonada de pesos que esos 2,000 cerdos costaban? Por eso, si usted sigue leyendo, el demonio le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, órale, ya, si ya me arruinaste con esto, ¿me vas a seguir arruinando? Pero escúcheme esto. Dios prefirió el alma de un hombre que el costo de 2,000 cerdos. Hay muchos que se están, ay, me va a manchar la alfombra que tanto me costó, no saben. Ay, mira la silla cómo me la dejó. Pregunto, ¿vale más la alfombra y la silla o ver un hombre libre? Le pregunto. A mí me han dejado la sala toda, ¿para qué les digo? Pero ver a un hombre restaurado, a una mujer restaurada, limpia, sanada, liberada por el Señor, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Así que Dios prefirió la salvación o la liberación de un hombre que esos 2,000 cerdos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Estamos matando a miles de niños en el vientre de una madre. Y llevamos a nuestras mascotas al veterinario y lo llevamos al beauty salon para que le hagan sus colitas así que tenga una motita y que lo pelen y que... Imagínense nada más. Así estamos en este mundo ahora. ¿Preferimos eso? ¿Aló? Pero Dios no prefirió eso. Dios prefiere la libertad de un hombre. Así que si usted fue liberado de algo estas semanas, levante su mano y dele gracias a Dios con todo su corazón. Dígale, ahora el reino de Dios vive en mí. El reino de Dios me da el poder para seguir adelante. Nunca más, dígale al demonio, nunca más me vas a volver a traer como me traías. Nunca más vas a hacer conmigo lo que hacías antes. Nunca más lo vas a volver a hacer porque ahora el reino de Dios habita dentro de mí. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, si nosotros queremos tener, pastor, una iglesia 7 veces peor, si no queremos tenerla más bien, nosotros tenemos que advertirle y tenemos que decirle. Amén. Porque si no, luego es una ignorancia, no saben, ¿verdad? Y piensan que esto es un juego y no es un juego. Está por medio tu vida, tu alma, hacia dónde vas, hacia dónde tú vas a ir. Amén. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, entonces va, fíjese bien lo que hace. Va y toma consigo, ¿cuántos? Otros 7 espíritus, ¿cómo? O sea, si este era malo, aquellos son malos de Manolandia. ¿Ok? Despide a otros 7, o sea, no es 1, sino son 7 más malos o peores que él. Dice, y entrados, ¿qué sucede? Moran allí. O sea, otra vez entendemos que los que ellos quieren no es visitar, su deseo es de morar ahí y llevarte a una condición cada vez peor hasta que puedan llegar a matarte. Por eso te insisto, no juegues con lo que Dios te ha dado, no juegues con lo que Dios te ha liberado, no vayas ahora otra vez al pecado, no juegues nuevamente con aquello de lo que Dios ya te sacó para probar a ver qué pasa. Porque entonces lo que harás es que verán 7 peores que el que ya estaba en ti. Y entonces dice que la condición de ese hombre, ¿qué? Fue peor que la de antes. ¿Me está escuchando? El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mire lo que dice. Así también acontecerá ¿a quién? A esta mala generación, a esta mala casa, a esta mala familia. Amén. Entonces vendrá a ser peor, ¿por qué? Una persona llega a la iglesia,
es liberada, Dios la sana de una manera extraordinaria o la libera de una manera extraordinaria y lo vemos pasar los meses y resulta que al rato está exactamente igual que antes. ¿Por qué? Porque no cuidó su liberación, porque no se mantuvo firme, porque no se llenó de la presencia de Dios, porque no escudriñó las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, por eso esta mañana es decirte, de lo que Dios te estuvo liberando esta semana, tú tienes que resistir, tienes que saber cómo hacer para que tú puedas mantener esa liberación. Entonces, el problema que vemos aquí es principalmente que estaba como la casa vacía o desocupada. Amén. ¿Cuál es el riesgo que corremos si no la llenamos? Vendrán 7 peores. Amén. Así que usted tenga cuidado de no regresar de donde Cristo lo sacó. Manténgase firme de no regresar, porque entonces el postrer estado de usted será peor. Entonces, ¿de qué la vamos a llenar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El problema nos damos cuenta que estaba desocupada, que no estaba llena, para que usted se pudiera haber mantenido firme. Pero usted tiene que tomar toda autoridad que Dios le delegó a través de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia se acuerda? Una vez el Señor dijo 2 veces, leemos al menos en estas 2 pasajes esta palabra. Una vez le presentaron a una mujer que le había sido sorprendida en el acto del adulterio y cuando nadie la acusó, le dijo, yo tampoco te acuso, pero le dijo, vete y no peques más. ¿Se acuerda? Amén. También se acuerda cuando pasó por el estanque de Betesda, que había ahí un paralítico. Cuando él vino y sanó el Señor a él, le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Así que si Dios ya lo sacó del pecado, hijo, usted no puede volver ahí. Es que Dios es tan bueno que siempre me perdona. Sí, así es, pero no abuse. No abuse. Porque ¿qué sabe usted si el día de mañana no tendrá chance de hacerlo? De ir delante de Dios y arrepentirse. Amén. ¿Me está escuchando? Por eso usted tiene que entender la revelación de lo que es la liberación. Tienen que entender que usted es responsable a los ojos de Dios de mantenerse liberado, ¿verdad? De usted de mantenerse libre. Sabemos que a veces nos encontramos con casos difíciles. Yo tengo el conocimiento de una mujer que ya partió con el Señor, que fue la que nos enseñó muchas cosas de todo esto que nosotros hemos aprendido. Una mujer chaparrita, sí, pero era ella sacerdotisa del diablo. Y esa mujer duró meses y años para ser liberada por todos los demonios que tenía esa mujer. La tenían que tener encerrada en un cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una mujer peligrosa, una mujer que actuaba de una manera fuera de lo que es normal. Entonces les tomó meses por él la liberar y tenerla libre a esa mujer. Y esa mujer nos contaba su testimonio. Y personas hay que darles un seguimiento hasta verlas libres. Pero cuando Dios ya lo hizo, cuando usted ya lo sanó, ya lo liberó, usted tiene que luchar y mantenerse firme para que cuando venga una vez más el enemigo y que venga con 7 peores, encuentre esa casa ocupada con la presencia de Dios y que no pueda tener ningún lugar que ocupar ahí en su corazón. Así que esta mañana yo le voy a dar unos puntos o unas claves o unas llaves que usted tiene que utilizar para que usted se pueda mantener libre. ¿Está de acuerdo? Vamos a verlas. Primero, lo que usted tiene que hacer es que Jesús sea su Señor absoluto. Que Jesús sea el Señor absoluto de su vida. Amén. Esto para muchos no puede ser importante, pero para la Biblia lo es. Jesús tiene que ser el Señor absoluto de su vida, porque si no en otras áreas donde usted no haya hecho el Señor de su vida Jesús, entonces quien ocupará ese lugar será el enemigo. Muchos dicen, ok Señor, tú métete con cualquier, pero con esta área de mi vida, ahí no te metas, porque ahí mando yo. Pues esa área que usted no le entregó al Señor, ¿qué sucederá? Ahí el que será el Señor será otro de su vida. Amén. ¿Se acuerda cuando Dios creó al mundo? Dijo
dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada, vacía. Cuando hay un desorden en la vida de una persona, hay un vacío espiritual. Y cuando hay un desorden en la vida de persona, no piense usted que el Espíritu Santo obra ahí. Cuando hay desorden y cuando hay vacío, por eso luego dice, y luego que dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Se empezó a mover sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para volver a traer orden y para poder volver a llenar aquello. Amén. Entonces Dios, Jesús, tiene que ser el Señor absoluto de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque muchas personas conocen a Jesús como su Salvador, como su libertador, pero muchos no lo conocen como el Señor de su vida. Entonces, Él tiene que ser el dueño de su vida. Usted le pertenece a Él, somos de Él y cada área de nuestra vida le debe de pertenecer a Él. Usted tiene que decirle, Señor, yo te rindo mi mente, te rindo mi alma, te rindo mi área sexual, te rindo mi área espiritual, te rindo toda esa área de mi vida que por mí mismo yo no puedo sostener y que no puedo pelear, pero contigo soy más que victorioso. Amén. Entonces usted lo tiene que hacer, déselo más fuerte. Usted lo tiene que hacer, pero con sus propias palabras. Cuando nosotros pasamos por liberación a alguien, le decimos, ok, la lucha no es mía, porque yo, gracias a Dios, soy libre. El problema es tuyo que estás ahí esclavizado. Entonces yo te voy a guiar y te voy a decir, te voy a trazar el camino, qué es lo que tú hagas para que tú puedas llegar a esa libertad. Pero la pelea es suya, no es mía. Así que usted quiere ser libre, usted pelee por su libertad. Luche por su libertad. Establezca su libertad en su vida. Amén. Tiene que pelear por ella. Es que Jesús ya ganó todo en la cruz. Sí, ya la ganó. Es más, Él ya te hizo libre. Él nos dice, los trasladé de un reino de tinieblas a un reino de luz de mi Hijo Jesucristo. Él ya nos hizo libres. Pero tiene que reflejarse en nuestra vida. Amén. Entonces la lucha es nuestra. No es del pastor que tiene que estar todo el día ahí pegado a nosotros. Ándale. Y haz esto, mi hijo. No, es tuyo. Tú lo tienes que hacer. Es tu responsabilidad delante de Dios, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Me estoy explicando? Así que usted tiene que con sus propias palabras voluntariamente entregarle cada área de su vida al Señor. Y una de las preguntas que se tiene que hacer es, ¿hay algún área de mi vida donde Jesús no es el Señor? Porque muchos no le sueltan el dinero a Dios. Por eso una vez creo que don Pepe decía, vamos a bautizarlos con todo y cartera, ¿verdad? Vamos a ver si también se bautiza la cartera junto con el vato. Perdón. Entonces, si el Señor Jesús no es su dueño de esa área, lo que va a hacer es, el enemigo va a ser el dueño de esa área. Ahora, la palabra Señor es una palabra que en la Biblia entendemos como una palabra griega que es kurios. Y esa palabra kurios significa dueño, significa que tiene poder y que tiene autoridad. Amén. Por eso nosotros no podemos vivir una vida independiente de hacer lo que nosotros queremos. Y una vez le entregamos nuestra vida, pues Él ahora es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Señor. Y entonces cada cosa que nosotros hagamos vamos a tener, Señor, yo tengo la intención de hacer esto, tengo el deseo de hacer aquello, o quiero hacer esto, Padre, guíame y tú muéstrame si lo que voy a hacer es correcto o no. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos independientes y vivimos por nuestra propia cuenta. Ya tenemos un Señor y amo de nuestro ser. Amén. Entonces lo primero que tiene que hacer es, ¿qué dijimos? Hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Qué más tiene que usted hacer? Número 2. Usted tiene que crucificar su carnita, su kilo de aguayón molido. Tiene que crucificarlo. Diga, crucificar mi carne. Levanta su mano y dígalo. Crucificar mi carne. Crucificar mi carne. O sea, significa la carne es la naturaleza pecaminosa. Y todos, hasta yo que estoy aquí enfrente, tenemos una tendencia al pecado. Especialmente cuando estamos apartados de Dios.
Y entonces no podemos resistir porque no hay un poder en nosotros para poder hacerlo. Pero cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo que viene y que mora en nosotros, es la única manera que usted y yo podemos resistir. Amén. Por eso Jesús nos dice que tenemos que crucificar la carne. Si quiere vamos a Lucas 9:23 y mire lo que dice. Ahí el Señor nos da una orden. Primero nos da una condición o nos dice si acaso, pero luego ya nos da una orden. El Señor mira lo que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, acuérdese, o sea, ahí no los está obligando, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, hay tres condiciones. Primero, niéguese a sí mismo, o sea, muera su carnita. Luego, tome su cruz, ¿cada cuándo? Cada domingo que esté en el culto y viene y aplaude y canta. ¿Cada cuándo? Cada día. Y sígame. ¿Por qué dice lo último, sígame? Porque antes de seguirlo usted tiene que primero negarse a sí mismo y luego tomar su cruz. Wow. ¿Se da cuenta? ¿Amén o no amén? Entonces, al negarse a sí mismo es dejar de hacer todas esas cosas que son anti Dios en nuestra vida o que están en contra de la voluntad de Dios. O sea, tiene que usted negarse a hacerlas, pero dejar de hacerlas por su propia voluntad. Amén. Así que, si alguien a usted lo ofende, usted no le puede pagar con la misma moneda. ¿Qué dice el Señor que usted tiene que hacer? Perdonarlos, pero ¿qué más dice? Ponerle otra mejilla, ¿qué más dice? ¿Qué dice que haga con aquellos que los persiguen? Ore por ellos. ¿Y qué más dice? ¿Que ame a quiénes? A sus enemigos. Entonces, cuando usted ya no obra con su carnita, cuando usted ya no obra con lo que le dije hace rato, ¿qué hace? Usted responde de manera correcta, porque usted ya murió a su carne. Pero ¿qué pasa? Nomás nos pisan a veces un talón y sacamos todo el león, iba a decir rugiente, pero no, el león de Judá no, sale el otro. ¿Cómo? Sapos y culebras y salen de nuestra boca, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos contestar de la misma manera. Cuando usted deja de contestar como hacía antes, significa que entonces está muriendo a su carne. Pero si todavía sus respuestas o sus reacciones siguen siendo las mismas de antes, entonces ahí tiene que tener cuidado porque todavía su carnita está muy vivita, hijo de mi corazón. Amén. No de hoy aménes. Amén. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Fíjese bien lo que dice y ponga atención. Dice, porque los que, fíjese bien lo que dice, porque los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Pero fíjese, o sea, entonces, ponga atención. Alguien que es de Cristo, ¿cuál es la señal de que es de Cristo? ¿Es tan difícil de entender eso? Claro, usted tiene que morirse totalmente a su yo. ¿Es que Guillermo Cedillo? No. ¿Es que quiere Guillermo Cedillo? No. Así de sencillo. Es negarse a usted mismo, a sus deseos. ¿A qué dice aquí? ¿A los qué? A las pasiones y a los deseos que son de su carne. ¿Por qué? Porque la carne, damos cuenta que tiene pasiones, deseos que son totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces el segundo paso para ustedes, crucifique su carne. Y uno sabe estar pensando, no, este cree que es bien fácil, sí, ¿verdad? Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, como lo tenía Jesús, ¿qué le hicieron a Jesús?
¿O qué no le hicieron a Jesús? ¿Y cómo reclaman? Nunca hizo eso Jesús. ¿Cómo le respondió? Usted tiene que tener esa misma respuesta. Exactamente igual. ¿O no? ¿O no? Pregunto, están muy serios esta mañana. ¿O no? Entonces, ¿se da cuenta? Para que nosotros podamos ser verdaderamente libres, tenemos que dar todos estos pasos, pero que sean reales en nuestra vida. Entonces, primero, ¿qué dijimos? Hacer a Jesús el Señor absoluto de nuestra vida. Luego, crucificar nuestra carne. Y tercero, tener dominio propio y disciplina. Dominio propio y disciplina. Y acuérdese que este es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio. Acuérdese usted que esto es una guerra. Un soldado nunca va a la guerra y es indisciplinado, porque le va a costar la vida. Usted tiene que ser disciplinado y tener dominio propio en su vida. Disciplinado a lo que Dios le dice, a lo que Dios le establece. Vaya a 2 de Timoteo 1:7. Y mire lo que dice. Porque no, fíjese bien, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A cada uno de nosotros Dios ha puesto ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio. O sea, eso significa también decirle no a la carne. Ese que ejercer control sobre usted mismo. Hay personas que son muy emocionales y las emociones desgraciadamente los llevan a hacer cosas que están mal y a tomar decisiones incorrectas. Y usted ya no puede vivir así por sus emociones, porque entonces su vida empezará a ser como un barco a la deriva que a veces está aquí, luego está acá y no va a ninguna dirección porque está a la deriva. Por eso Dios está interesado en que sus emociones sean sanas. Que Él sea el dueño de sus emociones. Ahora, ¿podemos emocionarnos? Sí, podemos emocionarnos, pues Dios nos puso las emociones. Dios es emocional, pero cuando nuestras emociones están supeditadas a la obra del Espíritu Santo, sus emociones van a ser de acuerdo a lo que Dios está estableciendo en su vida. Amén. Así que tiene que tener dominio propio. Usted ya no puede vivir por las emociones. Usted tiene que tener un dominio propio en su vida porque el Espíritu Santo le dará la gracia para que usted ejercicie ese dominio propio y hacer la voluntad de Dios en su vida. Amén. Le voy a dar 3 versículos claves para que usted pueda entender un poco más esto. Primero, Efesios 4:31. Efesios 4:31. Fíjese lo que dice. Y subráyelo ahí. Fíjese cómo empieza, cuál es la palabra que dice. Quítese de vosotros. No dice el Señor te va a quitar. Dice quítese de vosotros. ¿Qué se va a quitar? Toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, usted es el que tiene que quitarlo, no Dios se lo va a quitar. Cada una de ellas que usted ve es una obra de la carne. Entonces usted se la tiene que quitar. ¿Cómo ejerce dominio propio? Entonces usted se quita todo aquello que no es de Dios. Sí, dice quítese de vosotros. Le pregunto, ¿la amargura viene de Dios? ¿El enojo viene de Dios? ¿La gritería, la maledicencia, la malicia viene de Dios? Entonces eso se lo tiene que quitar usted mismo. No diga, ay Señor, aquí está mi alma, quítame todo lo que quítame todo lo que le sobra, como dice. No. No, usted se lo tiene que quitar. Amén. Este es un ejercicio. Usted se tiene que estar ejercitando para llegar a esto. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Entonces dijimos Efesios 4:31, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5.
Dice, haced morir. ¿Cómo dice? Haced morir. Dios no le va a decir, oh, yo voy a hacer que mueras. No, hágalo usted. Haga morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque si usted, ¿por qué dice que es idolatría? Les dije, ¿se acuerdan la vez pasada que les pregunté? Porque si usted todo lo que ve ahí, fornicación, impureza, pasiones, mal, todo eso se trata de mi yo. O sea, usted se está idolatrando a usted mismo cuando hace todo eso. Es que yo quiero, es que yo tengo deseos, es que yo, el me y el mí están entronados en su corazón. Pero el Señor les dice, háganlo ustedes morir. Primero nos dice, quítenlo y luego háganlo morir. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, hacer morir es lo que vimos hace rato. Tomar la cruz, negarse a sí mismo y, ¿qué más? Y entonces seguir a Jesús. ¿Verdad? ¿Qué más? Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ya no a su nueva naturaleza, sino en cuanto a la manera anterior que ustedes vivían, ¿qué dice? Despójense. No dice Dios los va a despojar. Dice, despójense del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos que ese era el hombre viejo que había en ustedes y que muchos veo que todavía los está gobernando. Despójense ustedes de él. Entonces quítense, hagan morir, despójense. ¿Quién? Yo. Es que un día el Espíritu Santo lo va a hacer en mi vida. No, mi hijo de mi corazón. Lo tienes que hacer tú. Te tienes que parar como hombre, como mujer. Los hombres nos fajamos bien los pantalones y las mujeres se ponen bien su faldita y dicen, nunca más, diablo metido. Nunca más. Así que usted tiene que despojarse. Dígame, tengo que despojar del viejo hombre, dice aquí, amén. Del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del cuerpo de pecado, de la naturaleza caída, de la simiente de Satanás. Así que quitar, hacer morir, despojarme, todas estas cosas porque Dios no te las va a quitar. No quieres que Dios haga la parte que a ti te corresponde hacer. Amén. Entonces dijimos, ¿qué más? La tercera, ¿qué dijimos? Segunda, crucificar la carne. Luego, dominio propio y disciplina. Amén. Usted tiene que ser disciplinado. La disciplina es importante para su vida. Si usted en cada área utiliza la disciplina, se va a dar cuenta que será un hombre o una mujer que siempre actuará de manera correcta en su vida. Amén. Cuarta, tiene que tener una vida de oración y una vida de ayuno. Amén. O sea, cuando usted tiene una vida de oración, o sea, no estoy hablando cuando yo voy delante de Dios y le pido cosas para mí y cosas para mis hijos y para mi familia. No, estoy hablando de tener una comunión íntima con Dios, de entrar en su presencia, de adorarle, de bendecirle, de tener un corazón agradecido con Él. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, déjeme decirle algo, que algo sucede en el ámbito espiritual, porque habrá una virtud de Dios que vendrá a su vida y hará la transformación y el cambio que usted necesita. Hay una virtud de parte de Dios cuando usted tiene esa comunión con Él. Hay una transformación en su vida. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Nos vamos a empezar a parecer más a Él. Más a Él. Amén. Eso es lo que nos hace ya no desear las cosas del mundo. Eso es lo que nos hace aborrecer lo que Dios nos manda a aborrecer. Porque usted como cristiano, como hijo de Dios, usted tiene que amar lo que Dios ama, pero tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado, por tanto usted tiene que ser un aborrecedor del pecado.
Amén. Así que lo que sucederá será esa virtud de que viene de Dios, pero también empezará el fruto del Espíritu a desarrollarse en nosotros. Ya no va a salir la ira, el enojo, sino ahora saldrá la paz, la tranquilidad, la seguridad, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pase tiempo con Dios. Vaya a Él. Necesita usted tener en su interior esa paz que necesita en este tiempo, ese gozo, ese amor, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza que se requiere hoy. Y lo único donde usted lo puede tener es cuando usted va a la presencia de Dios. Porque entonces la manifestación de Dios se empezará a aparecer en su vida y usted obrará de esa manera. Amén. Cuando Jesús nos habla de la liberación, en Mateo 17, 21, mire lo que dice. Jesús 17, 21. Los discípulos habían estado expulsando demonios y hay uno que por ahí le dicen que no pudieron sacarlo. Y entonces les dice, porque este género no sale sino con oración y con ayuno. Usted quiere tener autoridad sobre los espíritus inmundos, que cuando usted lo vean salgan corriendo, pues ore y ayune de manera constante. Amén. La vida de oración a nosotros nos cambia, nos transforma, nos guarda. Por eso cuando usted vio al Señor Jesús cuando fue con sus discípulos y les dijo, vamos, necesitamos orar. Vengan a orar conmigo. ¿Qué resultó? Que regresó. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban acá hasta roncando. ¿Verdad? Amén. ¿Y se acuerdan que les dijo? A la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo puede usted bajar su carne? Orando, ayunando, porque es la única manera que usted puede resistir al enemigo, porque la presencia de Dios a usted le dará la capacidad de resistir y de salir victorioso. En el nombre de Jesús. Quinto, lea, oiga, estudia la palabra de Dios todos los días, todos los días. Cuando usted lee, cuando usted oye, cuando usted escudriña la palabra, ahí usted va a aprender de lo que es la voluntad de Dios para su vida, el propósito de Dios para usted. A través de la palabra de Dios usted aprenderá las verdades y los principios del reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, les dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando nosotros vimos a Jesús cuando fue tentado por el demonio, Él expresó su palabra, ¿verdad? Y Él salió victorioso. El otro le quiso tergiversar la palabra de Dios, pero le sacó su espada bien derecha y dijo, esto es así. Por eso cuando el enemigo viene a tu mente y te tira sus mentiras, tú tienes que tener la palabra de Dios inmediata para responderle y decirle, no es así. Es que estás acabado, es que ya esto no tiene solución. ¿Qué te pasa si yo soy un hijo de Dios y para Él no hay nada imposible? Yo lo puedo ver imposible, pero para Él no es imposible. Es la manera como tú te puedes defender. Pero si no lees la palabra, si desempolvas tu Biblia cada domingo que vienes y nomás lo que se te dice aquí lo tienes y nunca escudriñas, por eso te digo, lee la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Y entonces se quedará grabada en tu mente y en tu corazón. Y cuando el enemigo venga con sus dardos de fuego a tirarte en tu mente, tú tienes la capacidad de responderle y no creer en sus engaños. Así que usted tiene que ser una persona que sea armada con la palabra de Dios. Si el enemigo le viene y le tira un dardo al enemigo, usted tiene que tener la palabra para ¿cómo se dice? Repeler aquello. Así que Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios, fíjese bien, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Eso es lo que hace el Espíritu. Te hace discernir. Le voy a decir algo y póngame atención. Así como usted tiene 5 sentidos naturales, en el Espíritu también tenemos 5 sentidos. Ahí hay sentidos espirituales. Por eso hablamos de oído espirituales, de visión espiritual, porque en el Espíritu tenemos esos sentidos también. Podemos oler en el Espíritu, podemos oír en el Espíritu, podemos ver en el Espíritu. ¿Me está escuchando? Cuando yo pasé por mi liberación, cuando concluyó mi liberación, wow. ¿Sabe lo que vi? En el Espíritu vi que yo estaba sentado en el regazo de Jesús. Me tenía en sus brazos, acariciándome mi cabeza, consolándome, diciéndome, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Luego me puso de pie. Me puso un anillo en mi mano, que significa que soy de la familia de Dios. Luego me puso una capa, un manto, que significa la presencia de su Espíritu. Y luego me dio una espadota así, que hasta con 2 manos tenía que agarrar. Y a medida que ha pasado el tiempo, te digo, yo sé lo que significa esa espada, lo que acabamos de leer. La espada del Espíritu. Porque esa es la que me ha dado la capacidad de defenderme cuando el enemigo quiere venir a decirme cosas que no son verdad. Cuando el enemigo me ha querido venir a robar muchas cosas, le digo, tú no puedes conmigo. Porque yo tengo la espada del Espíritu y con esa yo me defiendo. No puedes conmigo. Ha querido arrebatar la vida de mi mujer, la vida de mis hijos. Cada uno de mis hijos ha sido un milagro. Pero si no había sido por la intervención de Dios, ellos no estuvieran aquí. Pero yo peleé y me paré por ellos. Y la palabra que le di al enemigo tuvo que salir huyendo. Porque lo que él te dice es mentira. Tú tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes que creer lo que el Señor te prometió. Tú tienes que creer en cada promesa que viene en la Escritura. Es para ti porque tú eres su hijo. A veces venimos a Dios como mendigos. Papá, pues digo, Señor, pues si tú quieres, pudieras, si acaso, ¿qué? ¿Acaso usted viene así con el Padre, su Padre natural? Usted viene y dice, papá, y yo necesito esto. Y el papá sabe qué es lo que tiene que hacer, pero se lo da. Imagínese nuestro Padre Celestial. ¿No dice eso en la Escritura? Si ustedes siguen siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Espiritual les dará? ¿Qué? Buenas nuevas cosas o el Espíritu a todos aquellos que se lo pidan. Venga como un hijo de Dios a pedirle porque usted es su hijo. Usted es su hijo. Usted es su hijo. Usted es su hijo. Sexto, declare, ore y cúbrase con la sangre de Jesucristo. La sangre en la Escritura dice que es la vida de una persona. Entonces, cuando usted vio que Jesús derramó su sangre en la cruz, es la misma vida de Cristo que fue derramada. Y ese es el sacrificio más grande que se puede tener, que se puede hacer. Ningún otro sacrificio tiene el poder que tuvo la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso no hay brujería, no hay maldición, no hay hechicería, porque no hay la sangre de ningún animal. Por mucho que los brujos sacrifiquen lo que sea, ninguna de esa sangre tiene la capacidad y el poder que tiene la sangre de nuestro Jesús. Esa es la sangre de Jesús, tiene el poder. La sangre del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto? ¿Qué les dijo el Señor? Pongan sangre en los dinteles de la puerta y cuando pase el ángel de la muerte, esa será una señal para que ustedes sean libres de la muerte de sus primogénitos. Amén. O sea, la sangre significa un cerco invisible e invencible que está a nuestro favor y el diablo no la puede penetrar. Así que cúbrase todos los días con la sangre de Cristo, su mente, sus emociones, su vida, la vida de sus hijos, su familia. La sangre de Cristo tiene poder suficiente para hacerlo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué?
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Cúbrase con la sangre de Jesús. ¿Qué más? Séptimo, ejercite poder y autoridad. Tome y ejercite su poder y autoridad. Amén. Dios le ha delegado una autoridad. Hace un momento en la clase decíamos cómo Jesús, el Señor le había dado toda potestad a Él, pero Él nos dio la potestad a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces usted tiene que tomar todo, ejercitar el poder y la autoridad. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos en las películas? Vemos que el demonio está haciendo de las suyas y luego vemos a un cura con un crucifijo y un libro y agua bendita echándole y el demonio sigue haciendo de las suyas. Ese no es poder ni es autoridad. El poder y la autoridad es el que usted tiene, el que Dios le delegó. Usted le dice, diablo, te vas ahora en el nombre de Jesús y se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Cuando usted toma autoridad. Cuando usted toma autoridad. Amén. Así que la autoridad Dios nos la delegó. Que significa que cuando usted toma autoridad está legalmente autorizado. Tiene el derecho de parte de Dios de hacer lo que tiene que hacer. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que haya venido ¿qué? El Espíritu Santo y ustedes van a obtener poder, va a haber poder sobre ustedes. Por eso usted tiene que entender que el agente de poder en su vida es la presencia del Espíritu Santo en usted. El mismo Espíritu Santo, exactamente el mismo que descendió Jesús cuando fue bautizado, es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. No es uno más pequeño, no es uno que viene por pedacitos de vez en cuando. Por eso a veces cantamos, Señor, dame más de tu Espíritu. No, Dios ya todo su Espíritu te lo dio. Y está en ti. Él no te manda un pedacito de mi Espíritu ahora. Y mañana te voy a mandar otro pedacito. No, el Espíritu Santo en su persona total está dentro de ti. Y entonces toma autoridad y toma poder en el nombre de Jesús. En Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad, les doy poder, les doy autoridad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Así que toma autoridad, toma poder que Dios te dio. Y cuando habla aquí de serpientes y escorpiones son un simbolismo de los demonios. Entonces Santiago 7 dice, someteos pues a Dios. Tienes que someterte a Dios. Resiste al diablo y entonces huirá de vosotros. Pero primero lo que tienes que hacer es sométete a Dios. Sométete a Dios y entonces te dará la capacidad de resistir y entonces verás al diablo huir de tu vida. Amén. Y por último, tienes que ser lleno del Espíritu Santo de manera continua. Hechos 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Estas dos frases de ser llenos significa que seamos llenos de manera continua, de manera continua. O sea, cuando usted está lleno, pues ya no cabe más. Amén. Esto está lleno, pues ya que le he hecho si ya está lleno. Si usted está lleno, el enemigo no tiene lugar que entrar en su vida. ¿El por dónde va a entrar si usted está lleno? Amén. Así que usted tiene que ser lleno de manera continua. Ya no cabe más, en su vida porque usted ya está en el enemigo, ya no puede entrar porque usted no solamente tiene su casa barrida y adornada, sino que la tiene llena, ocupada con la presencia del Dios glorioso y poderoso que es su Dios. Amén. Así que Dios te hizo libre para que vivas en victoria. Dios te hizo libre para que experimentes su vida abundante que Él te ha ofrecido. Yo pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí en esta mañana que sea un vencedor? ¿Hay alguien que sea un vencedor? Pues Dios te llamó para que siempre vivas en victoria, pero tú tienes que ser alguien que mantenga esa libertad a la que Dios te llamó a vivir. Amén. Gálatas 5:1 por último.
Dice, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez en yugo de esclavitud. Usted tiene que mantenerse firme. ¿Firme en qué? En la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Dios no quiere verlo otra vez esclavo. Dios no quiere ver otra vez encadenado. Así que ahora usted sabe lo que tiene que hacer. Sabe cómo mantener su liberación. Y usted no puede volver nunca más a estar en el yugo de esclavitud. Porque ya le establecimos estos principios, estas claves, estas llaves, para que usted permanezca de una manera libre. Y así como Cristo le dio la libertad, ahora fíjese bien, usted puede ser un instrumento en manos de Dios para que usted sea alguien que lleve a vivir esa libertad a otros. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer este día? Hoy usted y yo vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Todo aquello que los espíritus inmundos dejaron cuando salieron de nuestra vida, el Espíritu Santo los tiene que llenar. Así que si usted quiere esta mañana, y si usted fue alguien a quien Dios trajo libertad, liberación, hoy es un día en que Dios quiere venir a ocupar el lugar preponderante en su corazón. Así que ahí donde está, yo le pido que incline su cabeza. Yo le voy a pedir que no se me distraiga, por favor. No se me distraiga.